Reanudamos la audiencia para escuchar las réplicas. Comienza el Ministerio Público. Sí. Magistrado, muchas gracias. Magistrado, en relación a lo que el tribunal ha pedido que el Ministerio Público se plantee, creemos que esta materia se encuentra resuelta legalmente. El auto de apertura, cuando hace referencia a esta circunstancia, en el 10º del auto de apertura dice: los intervinientes efectuaron las siguientes convenciones probatorias. Había consideración de lo anterior, la norma que regula esto está establecida en el artículo 275 y lo plantea como cuestiones que no pueden ser discutidas en el juicio oral. Por lo tanto, nuestra respuesta a su pregunta no puede ser otra que debemos estarnos en lo que dicen las convenciones probatorias. Perfecto. Y respecto a las otras cuestiones, magistrado, muy brevemente, porque la verdad es que no quiero extenderme demasiado al respecto. Dos cuestiones. Respecto al proceso de extradición, me parece que hay un error en lo manifestado por la defensa. De hecho, se trata de antecedentes que son públicos y notorios, incluso pueden estar en la carpeta judicial en este sentido. Respecto del procedimiento de extradición, precisamente hubo en su momento un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública que cuestionaba el efecto que supuestamente había tenido la alerta roja a los efectos de la privación de libertad del imputado. Pues bien, los efectos de la alerta roja internacional están regulados en el artículo 79-81 del reglamento de Interpol. El artículo 79-81 básicamente lo que menciona así sucintamente es que la alerta roja internacional provoca aquellos efectos que el derecho interno de cada país le otorgare. Es decir, en nuestro derecho interno sabemos que la alerta roja internacional no provoca condiciones para los efectos de una orden de detención y privación de libertad, sino a propósito de una orden de un tribunal competente que sería un tribunal de garantía. Pues bien, los efectos que esta orden haya tenido en el Estado romano son efectos que respecto al cual el Estado romano debe responder y requerir, y son aquellos propios que ellos le dieron en ese caso, que es mantener privado de libertad a este señor. Por lo tanto, creemos en este caso que no hay aquí una circunstancia, la extradición es en esencia un procedimiento compulsivo. Por lo tanto, utilizar la extradición a efecto de justificar una aparente colaboración sustancial es absurdo, porque además tiene una razón que va en el origen, es decir, si una persona se coloca en la situación de extradición al huir, ¿cómo va a ser posible que esa misma circunstancia posteriormente le beneficie? La verdad es que parecería a lo menos un contrasentido y sería a lo menos contraintuitivo en ese sentido. Respecto al delito continuado, magistrado, creemos que lo que la doctrina ha señalado en este sentido y que no lo señalé anteriormente hizo relación con que a los efectos de la consideración del delito continuado se trata de violaciones sucesivas de una misma norma que son necesarias unas a otras. Como le puse en el ejemplo del cajero, aquí tenemos que se trata de violaciones de normas que son, si bien son fraccionadas, no tienen necesidad una de otra y son fraccionadas a los efectos del dolo del autor, pero no son fraccionadas a los efectos de las víctimas, porque las víctimas son personas distintas y son patrimonios distintos. De hecho, si usted revisa en el mismo paper, que me imagino que es el que acude el señor defensor, que es un estudio jurisprudencial del profesor Balmaceda Hoyos, cuando el profesor Balmaceda Hoyos hace referencia a la jurisprudencia que justifica esas normas, hace referencia a alguna que se llama el delito de estafa en la jurisprudencia chilena. El profesor Balmaceda, precisamente, las sentencias que cita, si no me equivoco, son algunas del Tribunal Oral en lo Penal de Viña y otras de Santiago, dice relación precisamente a que se trata de aquellos casos en que no es posible diferenciar delitos y se trata, incluso pone de ejemplo una sentencia que el tribunal dice que no es posible considerarla como delito continuado porque se trata de delitos cometidos en un tiempo distinto y contra personas distintas y patrimonios distintos. Por lo tanto, obviamente creemos que la correcta formulación de la cita es hacer la referencia a lo que precisamente hace referencia y a lo que se trata ese estudio. Se llama el delito de estafa en la jurisprudencia chilena. Así que en ese sentido, magistrado, nosotros consideramos que se trata obviamente de un delito que debe ser considerado en carácter reiterado. De hecho, una de las jurisprudencias, un fallo último que citó el señor defensor, la verdad es que fue sancionado por reiteración y no por delito continuado. Por lo tanto, reiteramos todo lo que hemos mencionado anteriormente. Eso es todo. ¿Querellante? Sí, su señoría, me recargo yo porque la abogada Santibáñez tuvo que ausentarse por compromisos familiares. Bien. Me recargo únicamente de lo planteado por el tribunal en el sentido de explicar esta diferencia de perjuicios que existiría entre el informe contable y las convenciones probatorias, además de lo ya señalado por la Fiscalía. De las pruebas en general, no en general. solo del informe contable. Pero perfecto. continúe. Sí, sí. Bueno, estimamos que
debe considerarse obviamente las convenciones probatorias por sobre el resto de la prueba rendida en juicio, porque la ley así lo señala, y además porque cuando se le consultó al perito contable Luis Núñez el 1 de octubre por eventuales incorrecciones o errores que podría contener el informe, por ejemplo, que nuestro representado le debería plata al señor Garay, como hizo ver la defensa, él indicó que muchas veces los bancos no entregaban la información o la información resultaba ilegible, por lo tanto debe ponderarse la prueba considerando esto. Por si no hubiese quedado claro, la inversión que realizó finalmente nuestro representado fue de 28 millones de pesos. A él se le devolvieron a título de retorno, ¿no es cierto?, 13.350.000, y el perjuicio final sufrido por él es de 14.650.000 pesos, que es por lo demás el que se señala en la respectiva convención probatoria. En cuanto a las atenuantes del 11 número 6 y 11 número 9, nos haremos cargo en una eventual audiencia del 343. El 11 número 9 le pido que se haga cargo ahora, ¿ya? De acuerdo. Porque ha sido materia de discusión ardua y el tribunal obviamente para tomar su decisión en el veredicto ya valora las eventuales declaraciones del imputado, etcétera. Así que hágase cargo ahora. De acuerdo, magistrado. Estimamos que, bueno, lo dejaremos a criterio del tribunal, sin embargo, hacemos presente que las convenciones probatorias a las que se arribó son el resultado de una investigación en el que ya todo hecho estaban acreditados, ¿no es cierto? Si bien hubo declaraciones del imputado durante la investigación y también en este juicio, él declaró sobre hechos que ya estaban suficientemente acreditados, por lo tanto no colabora sustancialmente a esclarecer hechos no conocidos. Y en cuanto a la no apelación a la extradición, al menos ponemos en duda que sea una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, específicamente la característica sustancial de esta contribución. Ponemos en duda que en el fondo que esta no apelación haya contribuido efectivamente a descubrir, ¿no es cierto?, los elementos del engaño típico, pero lo dejamos a criterio del tribunal. Bien, gracias. Por los querellantes Azar, Núñez y de la Fuente, ¿réplica? Sería muy cortito. En relación a la circunstancia atenuante del 11 número 9, que es la colaboración sustancial, como ya se ha planteado acá, la colaboración debe ser efectivamente sustancial. Eso quiere decir que deben otorgar al imputado todas las facilidades para que el órgano persecutor, en este caso, pueda esclarecer los hechos, los extremos de los mismos, su participación, las víctimas, es decir, detalladamente aportar información que permita clarificar más allá de lo que el órgano persecutor haya podido averiguar hasta ese momento. La verdad, señoría, que en este caso no ocurre, toda vez que a la fecha, al 24 de noviembre, que es cuando se formaliza en ausencia al señor Garay, los hechos claramente se encontraban acreditados, las denuncias estaban, el modo operandi de los ilícitos ya se encontraban establecidos, también quién eran las víctimas y evidentemente quién era el sujeto activo de este delito. De tal manera que las declaraciones posteriores que realiza el señor Garay en nada aporta y nada favorece y nada configuraría para los efectos del esclarecimiento. Hace referencia a la defensa a que ha acordado convenciones probatorias. Nosotros, y a nuestro juicio, señoría, entendemos que las convenciones probatorias tienen una cuestión más bien, un efecto más bien procesal. La colaboración de situación tiene que ver con una cuestión sustancial, de fondo. Entonces, de tal manera que alegar o invocar el haber pactado una convención probatoria para colaborar sustancialmente con la investigación, en verdad entendemos que no aplica, digamos, para estos efectos. Básicamente esos eran los elementos. Bueno, y con respecto al tema de Rumania, nosotros adherimos a lo que ha planteado tanto el Ministerio Público como la otra querellante. Finalmente, solamente precisar con respecto a un comentario que hizo la defensa en relación al delito continuado, y específicamente una causa que es la causa de AC, y lo digo porque en el fondo nosotros somos querellantes en esa causa, y al señor Santos se lo condenó por delito reiterado, no por delito continuado, y se lo retiró a una pena de 5 años de pena efectiva. De tal manera, señoría, que no es efectivo, y creo que comete un error la defensa cuando plantea de que ha sido reconocida en esa causa el delito continuado. Eso es, señoría. Bien. Señor Bravo. Muy bien. Haciéndome cargo de la alegación del atenuante del 11 número 9,
cabe señalar que pretender invocar una convención probatoria para configurar esta atenuante es improcedente desde todo punto de vista. En relación a mis representados, por lo menos, no hay diferencia entre lo establecido por el peritaje y documentos acompañados por el Ministerio Público con el reconocimiento o la convención, o los montos establecidos en las convenciones probatorias. Por lo tanto, si esa colaboración en una situación muy hipotética pudiera reconocerse, sería solo respecto de 2 o 3 delitos o 3 víctimas que no pueden considerarse tampoco como una colaboración sustancial, como lo ha dicho mi antecesor. La circunstancia de haber renunciado al derecho a apelar de un juicio de extradición que le fue desfavorable en Rumania, queda también desvirtuado como forma de colaboración, toda vez que, como lo ha dicho el Ministerio Público, después de agotadas todas las instancias en Chile por la vía de recursos de amparo y en el extranjero por la vía no solo de oponerse en primera instancia a la extradición, sino que también presentar en forma paralela una solicitud de asilo político, que fue rechazada también por considerar el acusado en ese momento y alegarlo así ante las autoridades romanas de que no existían garantías para ser juzgado conforme a un debido proceso en otro país, y encontrándose después de un mes de arresto domiciliario detenido en forma preventiva, o mejor dicho, detención previa, que es la situación que considera el Código de Procedimiento Penal, y en Rumania, no en un centro de detención propiamente tal, sino en una comisaría, es decir, sin baños, sin, digamos, lugares para dormir, como están habilitados los centros penales, sin duda que determinó que las condiciones en las que se encontraba el imputado en ese lugar eran altamente precarias, y seguramente apostando que a su regreso podía optar a revisar su situación en cuanto a cautelares personales y apostando a que en Chile podría ser juzgado en libertad. Por lo tanto, la renuncia a la facultad de apelar respecto del juicio de extradición en Rumania no obedece en ningún caso a un interés de colaborar con la justicia, sino más bien a que el imputado se vio obligado por las circunstancias a renunciar en virtud de otras consideraciones. Respecto de entonces esta colaboración, estimamos que no puede estimarse que el juicio de extradición o la renuncia a apelar pueda considerarse una colaboración. Respecto de las otras atenuantes, nos haremos cargo en la audiencia respectiva. Bien, señor Blanco. Con respecto a la causal del día número 9, me adhiero a lo ya señalado por los anteriores. Me gustaría ver la posibilidad de que poder aclarar respecto al agravante del 12 número 7. Respecto a esa, pretender que el engaño, o sea, mejor dicho, la confianza ya está implícita en el engaño, debo aclarar lo siguiente a la defensa, de que en los delitos económicos el engaño se entiende como la mentira o puesta de escena ya de engañar, defraudar con el ánimo de lucro. En consecuencia, no está implícito en el tipo penal engaño versus abuso de confianza. Tal como él lo manifestó en el delito de apropiación indebida, sí que se considera que está implícito dentro del delito de abuso de confianza. Eso no lo sucede. Bien, defensa. Gracias, señoría. En primer lugar, solo precisamente respecto a lo que señaló el Ministerio Público, la alerta roja y los efectos de la alerta roja en Rumania lo señaló el funcionario de la Policía de Investigación, don Daniel González, y solo remitirme y recordar lo declarado por él. Por otro lado, claramente la causal o el motivo por el cual mi representado prosigue con
El proceso de extradición es la regla de especialidad. Y aquí recordar también el hecho de los medios de comunicación social. Cuando él se encuentra en Rumania, los medios de comunicación social señalan que se le imputarán delitos por lavado de activos, asociación ilícita. Bajo ese respecto, el Consejo Profesional creo que fue bastante acertado de establecer el principio de especialidad, que en el fondo es por el delito por el cual se le extradita, es solo por el delito que puede ser condenado en el país que solicita la extradición, y este hecho está en el Código de Bustamante. Recordar que, si bien es cierto, sí realizó una solicitud de asilo político, pero tampoco apeló a esa situación cuando fue rechazado. Respecto a las convenciones probatorias, solo hacerme cargo y una cuestión bien práctica, señoría. Si ustedes analizan la acusación versus las convenciones probatorias, se van a dar cuenta que hay un trabajo ahí de por medio, hay una colaboración específica respecto a aclarar los hechos, porque claramente son distintos los perjuicios y son situaciones que, gracias a la colaboración de esta defensa, se salvaron. Respecto a lo que señaló el señor Bravo, sí quiero cuestionar lo que señala que no hay diferencias de monto. Si usted analiza la acusación, efectivamente las víctimas que representa el señor Bravo, sí hay diferencias de monto respecto a las convenciones probatorias. También cuestionar, no se rindió prueba sobre este hecho, pero mi representado no señala lo que señala el señor Bravo, en el sentido de que estaba privado de libertad en una comisaría. No sé si rindió prueba, pero sí estaba en un centro de imputados. No sé cómo habrá llegado a esa conclusión. Y por otro lado, le quedaban, cuando se realiza la extradición, le quedan 2 meses para salir, porque era el máximo 6 meses la prisión preventiva. En ese entendido, señoría. Y por otro lado, también hacerme cargo de lo que señala el señor Blanco. El engaño, no existe engaño, o no el engaño respecto de la estafa sí contiene la confianza respecto a la víctima, respecto al imputado. Es imposible que una persona pueda disponer patrimonialmente de alguien en el cual no confía. Bien. Quedan convocados entonces. Hemos terminado con la fase de alegaciones. Las palabras finales el tribunal las va a diferir para el día lunes a las 9 de la mañana. Misma jornada en la que se hará a conocer, digamos, el veredicto, y obviamente se debatirá si corresponde conforme al artículo 343 del Código Procesal Penal. Bien. Hasta el lunes.